Revelaciones Marianas. Mensaje de salvación para el fin de los tiempos. Mensaje de la Santísima Virgen María, su amada hija Luz de María, 21 de febrero del 2015. Amados hijos de mi corazón inmaculado, amado pueblo de mi Hijo y mío, les bendigo a todos. En este instante en que los hijos fieles a mi Hijo cargan la cruz con dolor, deben saber que mi Hijo carga el peso más grande de la cruz sobre su hombro para que a ustedes no les sea tan pesada y dolorosa la cruz. Mi Hijo se fusionó con la cruz para entregarse en ella por cada uno de ustedes, para la redención del género humano. Los cristianos se han identificado con la cruz de mi Hijo porque saben que ella no es solo dolor, es gozo, amor, redención, salvación y vida eterna, vida en abundancia. En este instante no deseo hijos con una falsa religiosidad, deseo hijos espirituales que se fusionen en el amor de mi Hijo y en mi protección. Es fácil simular religiosidad cuando ésta no es nacida desde lo profundo del alma, pero ser una criatura de Dios espiritual, eso sí significa esfuerzo, donación, compromiso, valentía, caridad, fe, sacrificio y amor en abundancia hacia el prójimo. Mi Hijo desea un pueblo que viva y obre en su voluntad y que cumpla sus mandamientos, ya que el cumplidor de los mandamientos es el que se acrisola a sí mismo, el que anula su yo humano, su ego y se levanta valeroso sobre todos sus deseos, dejándolos a un lado para levantarse con la voluntad divina y con mi intercesión. Amados hijos de mi corazón inmaculado, la humanidad se encuentra totalmente convulsa. En pocos países se vive con algún grado de paz o de tranquilidad, pero la mayoría de la humanidad se encuentra sumida en una convulsión que yo anuncié se llegaría a vivir cuando se encontrara ya cerca la presentación pública del enemigo del alma, del enemigo de los verdaderos cristianos, el anticristo. Hijos, al alejarse de la voluntad de mi Hijo, al despreciar a mi Hijo, al no comprenderle, al hacerle a un lado, al dejarle en el olvido, al sentirse dioses y sentirse capaces de crear o de quitar la vida, han dado lugar a que Satanás penetre en el hombre, tomando posesión de la razón para nublarla, de la inteligencia para que el hombre la utilice para el mal, del pensamiento para dominarle y gobernarle con pensamientos contrarios a la voluntad divina. De ahí que el terrorismo en este instante tenga conmocionado al mundo entero. ¿Cuánto necesita la humanidad de la oración? ¿Cuánto necesitan aquellos que han sido llamados a una misión específica, aquellos que pertenecen a los grupos de oración de la iglesia de mi Hijo o de las comunidades? ¿Cuánto necesitan unirse en este instante mediante la oración para que se fortalezcan y el Espíritu Divino les guíe por el camino correcto? Ninguna criatura humana que se llame cristiano verdadero lo será sin la oración, sin acercarse a mi Hijo, sin adorar a mi Hijo y sin reconocerle. El único digno de ser adorado, de ser seguido, es mi Hijo. Ya saben que se levantarán falsos profetas llamándose a sí mismos Cristo. Tengan cuidado, se levantarán a sí mismos gobernantes de grandes potencias y se centrarán en una lucha hasta que logren llevar a la humanidad a la Tercera Guerra Mundial. Oren, hijos míos, por Italia. Oren, hijos míos, que lo que yo anuncié está pronto a cumplirse. La iglesia de mi Hijo se estremecerá desde sus cimientos, se dividirá y será acrisolada. La iglesia de mi Hijo será crucificada nuevamente. Aquellos que no aman a mi Hijo, crucificarán de nuevo a la iglesia de mi Hijo, sembrando el caos y el terror. Amados hijos de mi corazón inmaculado, despierten. Basta ya de continuar negándose a la realidad que viven en este instante. Abran los ojos espirituales para que permitan que a través de ellos, los ojos del cuerpo logren llevar la información correcta a esa inteligencia que duerme, a ese raciocinio que han colocado en manos de Satanás, para que comprendan ya el instante tan peligroso en que se encuentra la humanidad. La respuesta al llamado de mi Hijo, a la convocatoria mundial de oración, ha sido totalmente positiva. Ha sido ungido mi Hijo con la oración de tantos amantes, de tantas almas enamoradas de Él. Este es solo el inicio. Todo el pueblo de mi Hijo debe doblar rodillas porque Satanás arremete con fuerza contra mis hijos. Amados míos, oren por Rusia, estremecerá a la humanidad. Hijos míos, no pasen inadvertido a aquel que se niega a jurar sobre la palabra de mi Hijo, ya que éste al negarse a reconocer en mi Hijo al Dios verdadero, el enemigo le facilitará absolutamente todo el camino para que cause una buena impresión ante el mundo. Cuando por detrás prepara la gran embestida, hijos míos de mi corazón inmaculado,
a pasos acelerados, cada instante ha dejado de ser instante, ya se habló de paz, y será cuando la guerra esté más cerca. Hijos míos, yo les extiendo mi mano para interceder por cada uno. Mi Hijo les conoce absolutamente a todos, son sus hijos y Él los ama, aun aquellos que no le aman y no le reconocen como su Dios, pero ustedes, el pueblo fiel, el que reconoce y ama a mi Hijo, es el que debe doblar rodillas y clamar al cielo, clamar el auxilio de los santos, clamar el auxilio de los protectores y de sus compañeros de camino. No permanecen solos en la tierra, abran el corazón y los sentidos espirituales, acérquense a mi Hijo, adórenle en el santísimo sacramento del altar, recíbanle debidamente preparados, de lo contrario, no lo hagan. Mi Hijo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y cuando el enemigo públicamente desate todo su poder en contra de los fieles de mi Hijo, vendré yo con sus compañeros de camino, con todos los tronos, potestades y dominaciones. Vendré a rescatar al pueblo de mi Hijo. Antes de que esto suceda, vendrán otros acontecimientos que ya yo he anunciado. Se irá purificando poco a poco el pueblo de mi Hijo, pero deben permanecer unidos, amándose. Aquellos que sufran por contiendas, reconcíliense, no sea que por falta de unidad, Satanás destruya lo que ha construido mi Hijo. Ámense como hermanos, todos se dirigen a un solo camino, al encuentro con mi Hijo, al encuentro con esta madre. Amados hijos de mi corazón inmaculado, sean obedientes para que sean protegidos, pero tengan presente que esto no les exime de la purificación, de la tribulación. Adéntrense, conozcan a mi Hijo, conózcanme a mí. Me he revelado a tantas criaturas humanas y son tan pocos los que con libertad de servir a mi Hijo, transmiten fielmente los llamados del cielo. Aquel que hable la verdad será perseguido como fue perseguido mi Hijo, pero el que ama a mi Hijo no debe temer. Hijos míos, la naturaleza se rebela contra el hombre que no actúa en la voluntad divina y azota grandes zonas costeras de varios países. Oren por Chile, oren por San Francisco, oren, Estados Unidos continuará padeciendo por la naturaleza. Oren, América del Sur padecerá en uno y otro país. Brasil será estremecido. Hijos míos, despierten, que la creación les habla. Despierten, hijos, prepárense, mi Hijo vendrá por su pueblo con gloria, potencia y majestad viene hacia sus hijos. La tierra se estremecerá, las aguas se moverán, los cielos se abrirán y sus compañeros de camino anunciarán a toda la creación que el Rey de gloria y majestad viene hacia sus hijos. La naturaleza toda rendirá honor al Rey, y los que no creyeron, se estremecerán ante tal potencia y majestad. Conviértanse, hijos, para que la tribulación no les haga caer en manos del mal. Aquel que permanezca fiel a mi Hijo, tendrá en todo instante el auxilio preciso. Cuando sufran de hambre, la misma naturaleza les dará alimento. Cuando tengan sed, la misma naturaleza les saciará la sed, puesto que quien cumple la voluntad de mi Hijo, es reconocido por toda la creación, que vive cumpliendo el fin para el cual ha sido creada. No están solos. Hijos, el fiel es una luz en medio de la oscuridad, es mirada desde lo alto y es inconfundible. El fiel es aquel que es incienso, permanentemente dando gloria a mi Hijo, emanando su aroma al trono de mi Hijo. El valor de un fiel es infinito. Hijos míos, no decaigan, mi manto les cubre y les cubrirá. Si es necesario, mi manto se colocará ante ustedes para que el mal no les mire ni les toque. Mantengan la fe y la confianza en que mi Hijo y esta madre, no abandonaremos ni un instante al pueblo fiel de mi Hijo. Ustedes, hijos míos, vengan a mi corazón inmaculado, es arca de salvación para todos. Suban a mi corazón inmaculado, a esta arca de salvación y refúgiense en mi corazón. Amados hijos, bendigo a cada uno de ustedes, les amo y como madre les defiendo. Como madre les amo y como madre, mi mano se encuentra ante cada uno, extendida para que ustedes me permitan alojarles dentro de mi arca de salvación. Mi bendición de madre, sea para cada uno de ustedes un bálsamo reconfortante de amor y de fe en estos instantes de confusión. Les bendigo, yo soy la dulce madre, la que no se aleja, la que no desoye a sus hijos. Les amo, mi bendición es en cada uno de ustedes el auxilio preciso. Mi amor sea en ustedes, les bendigo. Manténganse en fe, Mamá María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.